Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos una vez más del lumpenproletariado. Sí, efectivamente, hoy vamos a seguir con la crítica al vídeo de nuestro amigo Café Kioto, el vídeo sobre el lumpenproletariado, que podéis ver por aquí la miniatura, en el que estaremos analizando a esa clase social compuesta principalmente por los elementos más empobrecidos, más depauperados de la sociedad, totalmente aislados de la producción y de la vida social y política, una clase a la que le rinden culto muchas ideologías, entre otras, a mi parecer, el anarquismo y también hoy en día el posmodernismo, que intenta desviar la atención de los problemas, intenta desvirtuar la lucha de la clase obrera por un mundo mejor y basa sus políticas en la idea de que cuanto más oprimido estás, si es que no se ha inventado la opresión, más revolucionario eres, ¿no? Este concepto que hemos escuchado muchas veces, sobre todo ahora en política, es algo muy interesante que nos permite entender también los elementos reaccionarios de esta visión sobre una clase como el lumpenproletariado, que desde el principio por parte de los revolucionarios como Marx, Engels y pasando por Lenin, Stalin o los comunistas españoles, se ha caracterizado como una clase que carece del suficiente potencial revolucionario como para liderar la revolución, ya que presenta ciertos elementos que analizamos sobre todo en el primer vídeo que hicimos, que dejaré por aquí, y que hoy seguiremos desarrollando aquí. En el vídeo que vamos a analizar hoy, Café Kioto no solo expone la visión de los comunistas, sino que también expone la visión de otros teóricos más anarquistas o cercanos a ideologías socialdemócratas sobre la cuestión del lumpenproletariado. Y hoy estaremos analizando esta segunda parte para ver hasta qué punto estos teóricos podían llegar a tener algo de razón. Así que vamos a ello. A principios de la década de 1970, algunos años antes de que las nubes negras empezaran a posar sobre la Unión Soviética, algunos intelectuales empezaron a desprenderse de la visión marxista ortodoxa que ya les mencioné. Una pena. Esa que dice que el lumpenproletariado carece de un potencial revolucionario significativo. Un ejemplo de esto es el caso de Herbert Marcuse, un filósofo y sociólogo estadounidense de la Escuela de Frankfurt que creía que la clase trabajadora en los Estados Unidos, habiendo sido comprada por la sociedad de consumo, perdió toda conciencia de clase, pero que aún así puso esperanzas de una revolución en los Estados Unidos donde el lumpenproletariado y los marginados sociales serían dirigidos por los intelectuales. Dejando a un lado a la Escuela de Frankfurt y a Marcuse, vamos a analizar la idea que nos ha expuesto Café Kioto para tener en cuenta varios elementos, ¿de acuerdo? La idea de que una parte de la clase obrera se aburguesa o se acomoda gracias al consumismo o sobre todo gracias a una mejora de su nivel de vida por las concesiones arrancadas a la burguesía o por una burguesía que, mejor dicho, busca aliados de la clase obrera misma que la defienda en la lucha de clases, es una idea que ya preconizaron Marx y Engels y que después también desarrollarían Lenin o Stalin, lo que llamaba, por ejemplo, Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo, la aristocracia obrera. La idea de que esta tendencia es ineludible y que toda la clase obrera se va a acomodar por el consumismo y que solo queda esperanza en las partes más marginadas de la sociedad, en el lumpenproletariado que será dirigido por una supuesta intelectualidad, es algo totalmente alejado de la realidad y que atenta contra los principios más básicos del análisis científico de la sociedad capitalista que vivimos hoy en día y del desarrollo histórico. La clase obrera no tiene potencial revolucionario porque viva muy mal, sino porque, aparte de que vive en condiciones deplorables y que se le priva de su propia producción, es la única clase que tiene las condiciones económicas de producción que le permiten entender los beneficios de la organización, de la jerarquía y también de la lucha. Es una clase cada vez más cohesionada y homogenizada, tanto a nivel económico como a nivel político, es decir, no solo se va concentrando cada vez más a nivel económico y se van equiparando sus condiciones como clase, sino que además madura políticamente y entiende que tiene capacidad como clase de combatir por sus propios intereses. Sin embargo, el lumpenproletariado es una clase en continua disgregación, individualista, aislada de la sociedad, que es incapaz de comprender los beneficios, ni mucho menos de dirigir la lucha colectiva para cambiar las cosas. Solo la clase obrera, que participa de la producción y tiene estas condiciones especiales de las que hemos hablado, puede acabar siendo una clase dirigente, como lo fue, por ejemplo, la burguesía en las revoluciones democrático-burguesas. También había capas de la burguesía que eran compradas y asimiladas por las capas de las viejas clases feudales que se resistían al capitalismo y a la implantación del Estado liberal e intentaban comprar a partes de la burguesía pues con beneficios fiscales o privilegios propios de esa clase feudal que de alguna manera se permitían el lujo de ceder a estas nuevas clases urbanas, pero eso no implicó a nivel histórico que la burguesía no acabase
adquiriendo no solo la importancia económica, sino también la importancia política como para dirigir las revoluciones democrático-burguesas que nos llevan hasta donde estamos hoy en día. Las mismas revoluciones que acabaron enterrando el feudalismo. Aunque es cierto que en los países avanzados una parte de la clase obrera acaba viviendo en mejores condiciones que el resto, acaba adquiriendo beneficios provenientes normalmente de la explotación de la burguesía de ese país sobre otros países, ¿no? De esas superganancias, también es cierto que el capitalismo no es algo en permanente desarrollo, estable y perfecto, sino que muy al contrario, incluso estas capas de la aristocracia obrera se acaban empobreciendo y acaban volviendo a condiciones deplorables en momentos de crisis, ya que por mucho que sean mimados por esa gran burguesía, después, al no ser burgueses con un gran capital con el que garantizar su supervivencia, acaban empobreciéndose de igual manera. Asimismo, la aristocracia obrera y esa comodidad de la clase obrera no es algo que afecte a toda la clase obrera, es más, suele afectar a una minoría de esa clase, mientras que la gran mayoría de la clase obrera sigue viviendo en condiciones deplorables. Y no solo eso, sino que además está el elemento subjetivo, y es que tanto en Estados Unidos como en otros países, después, sobre todo el 20 Congreso del PQS y de la ruptura del movimiento comunista internacional, se desarrolló una visión totalmente conciliadora y contrarrevolucionaria del comunismo que acabó infectando a partidos comunistas de todo el mundo, si es que no venía de antes, como yo creo que sí que era el caso del Partido Comunista de los Estados Unidos, que en vez de servir como dirección para la clase obrera en su lucha por el socialismo, se convertían en meras asociaciones culturales, contemplativas, que veían posible la vía pacífica al socialismo, etcétera, etcétera. Aunque es cierto que en épocas de bonanza es más normal que haya una desmovilización y la clase obrera no llegue a plantar cara al Estado como lo solía hacer en situaciones mucho más complicadas, el hecho de que no haya un partido comunista capaz de dirigir la rabia que inevitablemente surgirá de las capas trabajadoras del país en momentos de crisis y de explosión social es otro elemento fundamental para comprender por qué no vemos revoluciones socialistas allí donde hay una polarización social, crisis, huelgas, etcétera, porque no solo son necesarias las condiciones objetivas, sino también las condiciones subjetivas. La importancia de estos elementos se puede ver perfectamente por ejemplo, en dos países como Francia o en España. En España se vive, en términos generales, peor que en Francia. Y sin embargo, en Francia, como aún se conservan estructuras de lucha obrera que son socialdemócratas o de ideologías pequeño-burguesas, pero aún tienen algo de combatividad y de concepto de clase a la hora de luchar, en esos países aún existe una resistencia a las ofensivas del capital, a las bajadas de salario, a las subidas de precios de los bienes básicos de consumo, que aquí no vemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso depende todo de ese factor objetivo? No, es muy importante también esa herencia y también la presencia de organizaciones capaces de transformar la rabia y la desesperación en lucha social, pero no solo en lucha social, ya que si no seríamos meros socialdemócratas o anarquistas que en realidad no cambian nada, sino que sirven para que nada cambie, sino a una lucha por el socialismo, una lucha revolucionaria. Otro caso es el de Frantz Fanon, quien en su último libro, Los Condenados de la Tierra, publicado en 1961, definió al lumpenproletariado como el campesinado de las sociedades coloniales del tercer mundo no involucrados en la producción industrial que desconocen la ideología colonial dominante y, por lo tanto, están listos, capaces y dispuestos a rebelarse contra el status quo de la liberación colonial. Y bien, si nos fijamos en este análisis, es más de lo mismo, es decir, por mucho que puedas entender que el lumpenproletariado pueda llegar a cumplir un papel revolucionario, no puede ser el papel fundamental de esa revolución. En las situaciones coloniales, como por ejemplo la de Haití, en la que había un esclavismo brutal, o en el esclavismo de los Estados Unidos, a pesar de que hubiese una gran población proveniente de esa esclavitud y que se hubiese liberado y hubiese acabado en condiciones de lumpenproletariado trabajando por la mitad de lo que trabajaría un obrero normal en aquella época, no podían ser la clase hegemónica, ya que no reunían las condiciones económicas, sociales y políticas como para adquirir ese papel dirigente. Por mucho que hubiera un potencial, por mucho que sirvieran de ejército, digamos, de reserva de la revolución, llegando incluso a este argumento teórico, ¿no? Pudiendo estar de acuerdo o no en esto, no cumplen ese papel hegemónico. El ejemplo del campesinado es muy bueno, ya que el campesinado, a pesar de ser una clase que había demostrado una actitud revolucionaria, subversiva, que había arrebatado tierras a terratenientes y que plantaba cara a la servidumbre,
Era una clase que sin la burguesía no habría podido liberar las revoluciones democrático-burguesas que caracterizaron la aparición del Estado liberal. Incluso después, cuando la burguesía agotó su potencial revolucionario y el proletariado se había consolidado como una clase antagónica con la burguesía que tenía intereses objetivos en la conquista del socialismo, el campesinado tuvo que ponerse detrás del proletariado, que sí estaba en condiciones de hacer no solo la revolución democrático-burguesa, sino también la revolución socialista. Aún así, el campesinado al menos tenía una relación con la producción indiscutible, y aunque estaba en continua disgregación y aislamiento y era sustituido por las relaciones mercantiles en el campo, tenían un potencial revolucionario que no se veía reflejado en el lumpen, que ya existía en aquella época y al cual Marx y Engels señalaban como una clase sin suficiente potencial revolucionario como para confiar en ella en un proceso revolucionario. Incluso Marx entendía que en Alemania se necesitaría una segunda guerra campesina para poder hablar de la conquista del socialismo, hablando de una posible alianza entre el proletariado y el campesinado, pero no con el lumpenproletariado. Y aunque entiendo la comparativa, creo que tiene que entenderse también ese papel secundario que cumplió el campesinado tanto en la conquista de las revoluciones democrático-burguesas como en la conquista del socialismo, ya que si hablamos de potencial revolucionario, pero sin hablar de hegemonía revolucionaria, de hegemonía política de una clase sobre otra, no se pueden entender estos procesos. Pero también, y a pesar de afirmar que son una de las fuerzas más espontáneas y radicalmente revolucionarias de un pueblo colonizado, no dejó de criticar al lumpenproletariado por su supuesta imprevisibilidad debido a su ignorancia e incomprensión. No sería ni la primera ni última vez en donde un discurso de lo más análogo al status quo se vende a sí mismo como la opción más disruptiva posible. Aunque el uso del término por Fanon generó bastante debate y críticas incluso por partes de Pierre Bourdieu, pero a fin de cuentas no va al caso. Y sí, las condiciones económicas y sociales del lumpenproletariado hacen que sea imprevisible, efectivamente. Eso creo que no se puede discutir tampoco. Un ejemplo interesante de esto es el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, que junta tanto a millonarios como a lumpenes y a problemas que afectan a poblaciones muy empobrecidas y marginadas de la sociedad, que aunque sean movimientos que surjan a nivel espontáneo o no tan espontáneo y haya gente que se aproveche de ellos, no significa que no haya gente que luche por cosas justas o que al menos intente aprovechar esos movimientos para hacerlo. Pero el elemento lumpen en estos movimientos también es el elemento que los destruye, que convierte la lucha organizada en caos, que sirve más de instrumento para la gente que le interesa ese movimiento y que ese movimiento se quede corto, a la transformación total de la sociedad. También es un muy buen elemento el del lumpenproletariado para analizar cómo se ha destruido el movimiento antifascista, por ejemplo, en muchos países europeos o a nivel mundial, y también el movimiento fascista, que por la presencia del lumpen en sus filas han tenido que disolver organizaciones que tenían un crecimiento preocupante y que tenían posiciones políticas cada vez más fuertes. Y respecto a la cuestión de la ignorancia, es decir, de que el lumpen sea tan ignorante que no pueda hacer la revolución, me parece que tampoco está bien planteado. La clase obrera con la que se hizo la revolución rusa era una clase obrera que al principio no sabía ni leer ni escribir. No es una cuestión de alfabetismo, no es una cuestión de educación, sino del potencial histórico de una clase, de sus condiciones económicas y del desarrollo social que permitirán que esa clase adquiera las características suficientes como para liderar ese proceso revolucionario. Para eso no es necesario que un grupo de intelectuales lidere nada, sino que es necesario un partido comunista que junte a los cuadros más importantes de esa clase y que garantice que los objetivos que se plantean se hagan de manera estratégica y táctica, que no sea una veleta que vaya detrás del movimiento espontáneo de las cosas y que se base en un estudio objetivo de la realidad y no en sentimientos o en explosiones espontáneas de rabia social o de odio de una clase contra otra. A esta altura ya podemos entender que al hablar del lumpenproletariado estamos hablando necesariamente de marxismo y de la historia como la lucha entre dos figuras antagónicas de intereses contrapuestos. Lo cual, si bien es una afirmación bastante osada, pero que no voy a debatir, es imposible abordar el concepto sin traer a colación la visión de quienes padecieron el peyorativo en una innumerable cantidad de veces: los anarquistas. No me arrepiento de nada, pero vamos, de nada. Con las putas mierdas
¿Qué han hecho los anarquistas a nivel histórico? Con las chapuzas basadas en dar prioridad a delincuentes antes que a trabajadores, en la de promover la revolución de un día para otro, criminalizando cualquier cosa parecida a la misma, con intentar transformar todo con una visión individualista, espontaneísta, sin organización, casi sin ideología de las cosas. De verdad, es que no sirve para nada, nunca ha servido para nada. O sea, solo ha servido para retroceder en posiciones revolucionarias y para criminalizar la lucha. Ay. Vamos a escuchar a los anarquistas, que están muy tristes. Hostia, están muy tristes, ¿eh? Me ha matado eso. Café, no te tomes esto mal. Soy marxista, tío. No me gustan los anarquistas. Mucho menos el culto al lumpenproletariado de los anarquistas. Y en España, madre mía, en España. La pistola obrera de Barcelona, si eso era revolucionario, de verdad. Y qué mejor que la del príncipe de todos los lumpens, Mikhail Bakunin, apodo que supo darle Friedrich Engels en los años de la Primera Internacional. De verdad, es que Marx y Engels eran revolucionarios. O sea, me encanta todos los... Y no lo digo por ti, Café, pero por todos los progres que hoy en día se ponen en plan de es súper ofensivo eso que dices, hay que ser políticamente correcto. Marx y Engels eran la voz de la revolución, no les temblaba la mano a la hora de señalar a la gente. Bakunin es un muy buen ejemplo de por qué la política lumpen no funciona. Me encanta que le llamen el príncipe de los lumpens, porque es verdad, porque es que el anarquismo era la máxima expresión política del lumpen, y lo demostraron a nivel histórico. Marx y Engels entendían que los lumpenproletarios se manifestaban en relación con tres cosas: la historia, la producción y la política, siempre marcados por su externalidad. Y esto fue lo que marcó a fuego la disputa de Marx con Bakunin. Porque, y aunque se nos suele decir que la principal razón de esta enemistad se centraba en el conflicto del estatismo contra el antiestatismo sobre la dictadura del proletariado, si rascamos más profundo vamos a terminar encontrándonos con la discrepancia originaria: la cuestión del agente revolucionario. A ver, me parece interesante plantear ese debate como algo casi igual de importante que el debate del Estado. Bueno, yo creo que el anarquismo ha demostrado su carácter contrarrevolucionario no solo en la cuestión del estatismo, sino también en el del agente de la revolución, como le llama Café Kioto, o también, por ejemplo, en la relación que tiene que tener el proletariado organizado con las capas pequeño-burguesas de la sociedad, por ejemplo, que... A la vez que el anarquismo prácticamente promulga la idea de que se reparta la propiedad en vez de abolirla, después criminaliza a los pequeños propietarios y también al campesinado y lo enemista con la propia clase obrera. Eso es alguna de las experiencias que nos ha tocado vivir con los anarquistas aquí en España. Aún así, la esencia contrarrevolucionaria del anarquismo viene de su concepción idealista de las cosas, propia de ideólogos totalmente alejados de la visión científica de la realidad, que se dejan influenciar por sentimientos totalmente pequeño-burgueses y lúmpenes, que les impiden ver la importancia de elementos como el Estado o el partido o la autoridad en el proceso revolucionario, y se quedan más en una visión romántica, idealizada de la revolución. Mientras que Marx, como consideró más adelante, ve en el surgimiento del proletariado revolucionario las relaciones sociales capitalistas inmanentes, Bakunin considera que la integración de los trabajadores en el capital destruye las fuerzas revolucionarias más primarias. Para Bakunin, el arquetipo revolucionario se encuentra en un medio campesino que se presenta con tradiciones insurreccionales de larga data, así como un arquetipo comunista en su forma social actual. Efectivamente, para Bakunin, el proletariado integrado en la producción no puede ser revolucionario. Sin embargo, la historia nos demuestra que ha sido la clase más revolucionaria de estos últimos siglos en la lucha contra el capitalismo, y que fue la clase que implantó el socialismo en la Unión Soviética, mientras que los anarquistas efectivamente acudían a ese campesino medio en proceso de destrucción como clase para ser sustituido por las relaciones capitalistas en el campo, una clase que en continua disgregación, que aún conservaba un potencial revolucionario y que los propios bolcheviques entendían esto, por ejemplo, y lo aprovecharon para hacer la revolución, pero no podía ser el elemento principal de la misma. Esto fue otro de los errores de la revolución, por ejemplo, en China, que dio prioridad al reparto de tierras, pero no implantó una hegemonía del proletariado de las ciudades sobre el movimiento de las clases trabajadoras en el país en contra del capitalismo, siendo todo esto un escenario perfecto para que la burguesía nacional acabase adquiriendo el control de la situación, que es lo que pasó tanto con Mao como después con todos los líderes de la revolución china, que nunca fue socialista ni pretendió serla. La comuna campesina.
Y entre los jóvenes educados desempleados, los marginales de todas las clases, bandidos, ladrones, las masas empobrecidas y aquellos en los márgenes de la sociedad que han escapado, han sido excluidos o aún no fueron incorporados en la disciplina del trabajo industrial emergente. Resumiendo, todos aquellos a quienes Marx buscó incluir en la categoría del lumpenproletariado. No buscó, incluyó. Todo este amplio y numeroso mundo subterráneo. Pero es que, ¿qué revolución se ha hecho con el mundo subterráneo? O sea, es que entiendo que pueda haber un potencial revolucionario. O sea, de verdad que lo entiendo. Y sobre todo cuando hablamos de campesinado, cuando hablamos de gente que trabaja, ¿sabes? Y no de delincuentes. Pero que eso no implica que puedan ser hegemónicos en un proceso revolucionario. Bakunin podía decir lo que quisiese. La clase que cada vez se concentraba más, plantaba más cara al Estado, se levantó en armas en media Europa y que planteó la lucha por el socialismo como algo posible y real y la hizo posible, fue la clase obrera. Fue la clase obrera liderando a otras capas de la población, no ella sola, pero fue la clase obrera como clase hegemónica. El lumpenproletariado, si llegó a tener un potencial revolucionario como lo tuvieron los campesinos, fue como una clase secundaria que tenía la opción de apoyar el proceso revolucionario y salir beneficiada de ello, o apoyar a la reacción, como también eran muchos los casos, y acabar en el basurero de la historia. O sea, de verdad, ojalá la historia se escribiese en base a teorías mágicas de la revolución, pero es que solo hay que ver también las revoluciones democrático-burguesas. Por mucho potencial que tuviera el campesinado, no podían hacer solos la revolución. ¿Cómo lo van a hacer hoy en día si la mayoría de la población forma parte de la clase obrera y no del lumpen, ni de campesinos en disolución, cuando cada vez más gente se incorpora al ámbito de la producción como clase obrera y entiende su relación con la sociedad como la de una clase que puede llegar a tener intereses objetivos propios? O sea, es imposible entender la revolución sin esa clase, intentando llevarla a la gente que justamente está marginada de la sociedad, que ni siquiera tiene las condiciones objetivas como para unirse de manera estable y duradera. La historia ya ha hablado sobre esto, ya ha hablado. Que desde tiempos inmemoriales ha protestado en contra del Estado y del estatismo. ¿Cómo que en contra del Estado y del estatismo? ¿Qué tiene que ver el Estado burgués con el Estado feudal? De verdad, si el Estado burgués supone la abolición del Estado feudal, no se puede entender la historia en base a la idea de la gente contra el Estado. ¿Qué absurdez es esa? Cuando se abole la servidumbre, no se abole el Estado, pero la abolición de la servidumbre supone un avance social para dar paso a otro modo de producción, del feudalismo al capitalismo. Y el Estado se transforma también, se pasa de una superestructura a otra. Sin ese paso no se pueden dar los pasos siguientes. El Estado es un producto de las clases sociales. El Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra, no es la clase social. Prácticamente la misma conclusión a la que llegaría Michel Foucault. Foucault, Dios mío, estoy en una borrachera de mí. Perdón, pero es que me sacas a cada uno café, yo no puedo. Así no puedo, tío. Al menos has puesto frases míticas de Marx y Engels y de Lenin y yo con eso me quedo tranquilo. Pero mal, Foucault, mal, no nos gustas. Un siglo más tarde, después de que el proyecto soviético y la revolución mundial de Lenin empezara a preguntarse por qué tantos sectores de la izquierda les habían dado la espalda. Bakunin afirma que tales personas, de una manera no muy diferente de la explicación de Marx de la espontaneidad lumpen, están llenas de una rabia instintiva transhistórica, y es este fervor revolucionario inmanente a su identidad, y no a una composición de clase dentro del capitalismo. Es muy objetivo y muy científico este estudio, claro. Lo que le pasa a los lumpenes no es que nazcan en condiciones de marginalidad económica y social y por lo tanto no puedan aspirar a ser la clase que dirija una transformación de esa sociedad, sino lo que pasa es que están marcados. Su identidad es la de ser unos marginados, unos delincuentes, unos espontáneos, y ahí es donde reside el futuro de la sociedad, en la gente que no produce, en la gente que vive de manera destructiva, aislada e individualista, y que son víctimas del sistema, pero ni siquiera son capaces de unirse para cambiarlo. O sea, ahí está el potencial revolucionario. Es que me parece una locura. O sea, me parece que es que la historia nunca ha visto esto. O sea, es como el tema de los esclavos. Por muchas revoluciones esclavas que hubiesen, y bueno, los esclavos estaban más incorporados en la producción que mucha gente del lumpen, por muchas explosiones
de revolucionarias que tuviesen los esclavos no podían dirigir el proceso revolucionario para acabar con el esclavismo y que la historia acabase sustituyendo el esclavismo por el feudalismo. Vamos a ver, si prácticamente fue una revolución que se hizo desde arriba, porque solo en las clases altas tenían acceso al menos a las herramientas con las que poder entender qué es lo que estaba ocurriendo y proponer soluciones reales. O sea, me parece que es no entender nada de historia. Yo no niego que las explosiones, por ejemplo, de las revoluciones esclavistas permitiesen debilitar al esclavismo, pero de ahí a decir que fueron los esclavos los que dirigieron ese proceso, te tratarán como a un loco. Pero sin embargo, ahora sí, ¿no? Ahora que tenemos a una clase productora a la que le privan de esa producción, pero que es conocedora del proceso de producción, que es conocedora de los beneficios de la organización, de la jerarquía, de la lucha, que cada vez se homogeneiza más y se cohesiona más como clase y que puede plantar cara a la clase burguesa, no. El potencial revolucionario tiene que pasar de esa clase que ha demostrado históricamente tener potencial a una clase totalmente marginada que nunca ha tenido ese papel ni lo va a tener. Ni lo va a tener. También te digo que esto viene de la concepción anarquista de que aspirar a tomar el Estado y a utilizar el Estado es algo reaccionario. Y claro, como los obreros están alienados, ¿no? Creen que el Estado puede ser útil, tenemos que confiar en la gente que vive en el caos y hay que sustituir, ¿no? La organización estatal de los soviets o la organización del partido hay que sustituirlo por bandas organizadas, ¿no? De ladrones. Esto es V de Vendetta en versión más cutre que la película. O sea, es que... es brutal, es brutal. Marx habla con desdén pero bastante injustamente de este lumpenproletariado. Bakunin, no llores. Porque en ellos, y solo en ellos, y no en los estratos burgueses de los trabajadores, se cristaliza toda la inteligencia y el poder de la próxima revolución social. Spoiler, jamás pasará. O sea, que lo primero, las capas más aburguesadas del proletariado obviamente no van a ser las que más batalla den, pero por ejemplo, el propio Lenin decía, el proletariado está en condiciones tan deplorables a nivel económico que la ideología revolucionaria casi tiene que ser exportada desde las clases burguesas, desde elementos burgueses que tengan la capacidad intelectual como para comprender este proceso y para trasladar esto a una organización obrera que plante cara, ¿sabes? Esto es muy distinto a lo de la dirección de intelectuales sobre los lumpenes, pero es la clase obrera la que se organiza en torno al partido, no las capas más enriquecidas. Es más, las capas más enriquecidas de la clase obrera muchas veces sirven como un medio con el que disolver el movimiento obrero, con el que disolver las ansias revolucionarias de la población y con el que intentar convencerles de que, bueno, ellos también son obreros y los demás pueden llegar a vivir como ellos, lo cual es totalmente falso en el capitalismo. Una insurrección popular, por su propia naturaleza, es instintiva, caótica y destructiva. Sí, una insurrección popular puede ser instintiva, caótica o puede que no. Puede ser una insurrección armada, organizada. Y aunque la espontaneidad de las masas presente este carácter caótico, hay que saber redirigirlo y utilizarlo. No hay que darle rienda suelta para que pase siempre lo mismo, que es, hay una explosión caótica, no hay ninguna dirección, los objetivos es todo y nada, y lo que ocurre es que en una semana todo el mundo se ha olvidado. ¿Cuántas explosiones sociales ha habido en estos últimos 10 años en todo el mundo? ¿Cuántas crisis políticas ha habido este último año en países como Kazajistán, o me da igual, o en Chile, o en Ecuador, o en Estados Unidos? ¿Cuántas explosiones sociales ha habido en Francia o en Media África? O sea, ¿quién está trabajando para organizar eso? No, lo que se hace es justamente lo que decía Bakunin y esta gente, promover el caos, promover la idea espontánea de la revolución, porque la revolución espontánea no existe, es la antirrevolución, crea una ilusión que después se destruye y la gente se cree que luchar ya no vale para nada. Siempre conlleva un gran sacrificio personal y una enorme pérdida de propiedad pública y privada. Las masas están siempre dispuestas a sacrificarse, y esto es lo que los convierte en una horda brutal y salvaje, capaz de realizar hazañas heroicas y aparentemente imposibles, y como poseen poco y nada, no se desmoralizan por las responsabilidades de la propiedad. La última parte de la cita, bastante bien. No quiero ser yo el que le dé la razón a Bakunin aquí en un vídeo, pero bueno, ya que le he puesto a parir durante más de 20 minutos de momento, no va a dejarnos con un mal sabor de boca. Desarrollan una pasión por la destrucción. Esta pasión negativa, es cierto, está lejos de ser suficiente para alcanzar las alturas de la causa revolucionaria, pero sin él, la revolución sería imposible. Aquí entiendo lo que quiere decir Bakunin, pero es que estamos hablando de la hegemonía, no de que una clase pueda acabar incorporándose a la revolución. Aún así, no es lo mismo, porque no es lo mismo el campesinado, que aunque esté en disolución en momentos como los que vivió Rusia o lo que se vivió en Europa durante el siglo XIX, eran una clase que sí que participaba de cierta manera de la producción, por lo tanto tenía algo que decir,
que sí entendía los beneficios del trabajo y que, aunque tendía a la disgregación, había presentado una lucha histórica por transformar su realidad. El lumpenproletariado no. Es más, no han llegado a tener un papel parecido al del campesinado en ningún momento de la historia. Y aunque sí puedan participar de esta destrucción, ¿no?, revolucionaria de la que habla Bakunin, no implica que sea una clase de confianza, no implica que sea una clase con la que te puedas aliar, como si se puede hablar de la alianza obrero-campesina. La revolución requiere una destrucción extensa y generalizada, una destrucción fecunda y renovadora. Aunque la categoría del lumpenproletariado de Bakunin puede tener una influencia bastante más amplia que la de Marx, razón por la que se aguantó mejor el paso del tiempo. A ver, yo creo que Marx ha aguantado un poquito mejor al paso del tiempo que Bakunin, ¿eh? Y su definición y caracterización del lumpenproletariado también. Está claro que ambos coinciden, en gran medida, que los lumpen son una identidad alejada de las relaciones sociales capitalistas. Mientras que para Marx el lumpenproletariado es una tendencia hacia la identidad, para Bakunin el lumpenproletariado encarna en su identidad actual una especie de anarquismo que realmente existe. Y por eso, es que, mira, eso es verdad. No hay nada más lumpen que el anarquismo. Eso es verdad. Y por eso nunca han hecho una revolución triunfante, ni nunca han entendido el carácter histórico de la revolución, ni de las clases, ni de la dictadura del proletariado, ni del papel del partido. Es así, el lumpenproletariado es una capa social, es un sobrante del capitalismo, una parte de la población marginada, una de las peores víctimas del capitalismo y que se lleva la peor parte, y a la vez es una clase que en condiciones totalmente nulas para hacer la revolución. Porque sí, esto puede pasar. Bakunin miraba el lumpenproletariado y de cierta manera veía esa rabia social que le gustaría ver en la clase obrera. Pero justamente por no tener una visión científica del desarrollo social y de la lucha de clases, y por atender casi a cosas más sentimentales que históricas o objetivas, acababan haciendo un culto al lumpen, despreciando los elementos más revolucionarios de la clase obrera, que con la historia se han demostrado como elementos innegables con mucho más potencial que cualquier otra clase oprimida. El anarquismo de Bakunin pone todo su énfasis en los marginados, pisoteados y rebeldes, y aún así sigue estando sujeto a la misma crítica que Marx planteó. Está en contra del socialismo utópico, de las verdades eternas, de la naturaleza humana y del hombre en general. Y en lugar de esto propone comprometerse con el expansivo estado fluido de la vida material en relaciones sociohistóricas específicas. Creo que para esta altura nos daremos cuenta que la categoría del lumpenproletariado está lejos de ser un simple conjunto de sujetos o solo una clase. Y a pesar de que haya nombrado a varios autores en distintos momentos de la historia, el lumpenproletariado de Marx describe un modo de composición orientada no hacia la diferencia y el devenir, sino que hacia la identidad. El lumpenproletariado es un modo de práctica que no busca comprometerse con las múltiples relaciones de lo social y superarlas, como la justicia social, ponele, sino que se vuelve hacia adentro, hacia una afirmación de su propia identidad autónoma y presente. Y es algo evidente si analizamos cómo fueron variando los atributos que se le fueron atribuyendo a los lumpenproletarios, que de hecho creo que no hace otra cosa que demostrarnos que no se puede hablar históricamente de un mismo proletariado inmutable. O sea, entiendo la caracterización que hace de la identidad por parte del marxismo hacia el lumpenproletariado, pero creo que es una falsedad atribuir a Marx la idea de que el lumpenproletariado es algo más ideal que material. Es decir, aunque Marx utilizara el concepto del lumpenproletariado para señalar actitudes contrarrevolucionarias o una visión desarraigada de la sociedad, alejada efectivamente de las relaciones sociales y de las luchas de clases, y que también los propios comunistas con el desarrollo del tiempo utilizaban la palabra lumpen para describir a movimientos basados en el caos, la espontaneidad y una visión caótica de la revolución, hay que entender que esto viene por su caracterización material y que esto incluso no sirve para negar que partes de ese lumpenproletariado que antes eran obreros en un futuro puedan ser obreros y tener mejores condiciones para hacer la revolución, o que incluso partes de ese lumpen que no estén en condiciones tan aisladas, marginadas o enfrentadas a la propia sociedad acaben apoyando de una manera u otra un proceso revolucionario. Aún así, me parece que fue la práctica revolucionaria lo que le dio a esta teoría el cuerpo que según Café Kioto le falta y que a la vez la demostró cierta,
porque mientras que era imposible eludir la alianza obrero-campesina como parte de la teoría revolucionaria y como un paso necesario, sobre todo en países como en Rusia, para hacer la revolución, el lumpenproletariado seguía presentando elementos demasiado caóticos, demasiado alejados de la visión revolucionaria de las cosas, que no le permitían incorporarse a la revolución como una clase más. Realmente para mí no es que sean una clase, sería más bien una capa social. Es como si nos esforzáramos en mantener separados los términos sin importar qué. Es como si, mientras que existieran proletarios, siempre habrá una clase lumpenproletaria que se separa de la posición proletaria. Lo cual considero que es un error gravísimo, porque al mismo tiempo proletario se va vaciando poco a poco de su significado a medida que el tiempo pasa. Wow. No entres ahí, tío, por favor, café, no entres ahí, tío. No entres. Sí, en el capitalismo, mientras exista proletariado, existirá lumpenproletariado. Y el lumpenproletariado tendrá esa tendencia, que hemos explicado ya, que le impide ser la clase hegemónica de la revolución, a esa capa, ¿vale? El proletariado, como categoría marxista, implica entender las clases en base a la relación que tienen respecto a los medios de producción. El proletariado es el que solo tiene su fuerza de trabajo para venderla en el mercado a cambio de un salario, y que no posee medios de producción privados. Sin embargo, la burguesía es la que posee esos medios de producción. El proletariado no es que se haya transformado. El proletariado, que conoció Marx y que caracterizó y que posteriormente protagonizó revoluciones en todo el mundo, ha llegado hasta nuestros días como una clase cada vez más homogénea, más mayoritaria, más cohesionada y cumpliendo con cada uno de los elementos que los marxistas le dieron como clase. Cada vez más parte de la población forma esa masa que vende su fuerza de trabajo para una minoría, para esa burguesía propietaria de los medios de producción. Y también aparecen capas muy grandes en países tanto avanzados como más atrasados, que es el lumpenproletariado, que no solo es que esté desposeído de los medios de producción, sino que está separado de la producción y de la sociedad. En cambio, esta ruptura continua de la posición lumpenproletaria es parte de la apertura del espacio del proletariado como modo de composición que busca superar la identidad. Y eso está lejos de ser una debilidad de la posición de Marx. No se confundan. Los puntos de enfoque de este compromiso proletario son múltiples aspectos sociales y técnicos. Me refiero al proletariado como la clase de la crítica del trabajo y por eso estas relaciones y prácticas deben renovarse siempre a través del compromiso más contemporáneo. Algo que Marx deja abierto como una política que solo puede crearse desde el futuro y mirando hacia el futuro. Buen final, pero no te lo perdonaré, café. Bueno, yo creo que con estas dos reacciones hemos tenido más que suficiente. Y bueno, voy a aprovechar este vídeo para decirle a nuestro amigo de Café Kioto, que nunca me acuerdo su nombre, que cuando quiera está invitado a un debate en este canal, podemos hablar de lo que quiera. A mí me haría ilusión hablar de estatismo, sinceramente, pero podemos hablar de lo que quiera, de la visión económica del anarquismo contra el marxismo, de quién edita los vídeos más guapos. Bueno, obviamente él edita mejor los vídeos que yo, ¿vale? Ayúdame con esto, por favor. Y nada, chicos, hacedle llegar a este vídeo, espero que os haya gustado. La semana que viene os traeré otro vídeo, lo prometo. Y como siempre os digo, dejad en los comentarios qué os ha parecido, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en la próxima.